Una vez escuchadas estas tres ponencias tan interesantes, a continuación seguimos con la mesa redonda, el nuevo escenario desde la óptica de la industria. Para moderar las dos mesas redondas de esta jornada, tanto la de la mañana como de la tarde, contamos con la inestimable colaboración de don Ángel Revilla Colás. Ángel Revilla es veterinario por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección de Empresas Agropecuario. Empezó su carrera como técnico de campo en Cantabria y Asturias. Fue responsable de las explotaciones de ganado vacuno de leche pascual durante 12 años, donde dirigió la homologación del proyecto Grado A, autorización para comercializar la leche en los Estados Unidos. Posteriormente, se incorporó a la industria farmacéutica, siempre ligado al vacuno de leche. Actualmente es consultor de MSD y JT Pharma, pero como él bien dice, ha estado en todos los lados de la mesa. Ángel Revilla presenta a los componentes de la mesa. Ángel, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por no falar galego. Lo siento de verdad. Y en segundo lugar, quería dar las gracias a Feiraco en el nombre de Alfonso Goris y del equipo técnico por haber confiado en que pueda sacar adelante la moderación de estas mesas. Y a continuación quería hacer ya unas brevísimas palabras sobre los miembros que tenemos aquí sentados, puesto que han sido anteriormente ya presentados. Pero bueno, don Pedro, 50 años de experiencia en el sector lácteo creo que es suficiente. Don Fernando de Antonio, pues una persona con la que hemos compartido muchísimos eventos, un gran conocedor del sector, de toda la política comunitaria y que creo que tiene una visión excepcional de lo que ha ocurrido hasta ahora y que estoy convencido que nos va a ayudar a ver un poco más allá de lo que nos puede venir. Don Juan Manuel Fiz ya ha sido presentado como veterinario, lo cual es un aberraris en la situación de compras de leche. Yo creo que no hay nadie más en España. No hay más. ¿Hay más? Bueno, con 18 años de campo también en el sector lácteo, quizá le permita mantener la sensibilidad de ver las cosas desde el otro lado de la mesa. Y, por supuesto, don José Luis Antuña, que no necesita presentación en ningún foro, y menos aquí. Director general de Feiraco, ha sido director general de CAPSA, y el cual no ha tenido ocasión de hacer la presentación porque no ha querido, pero sí nos tiene preparadas una serie de diapositivas que seguramente nos va a comentar ahora mismo antes de empezar el debate. Don José Luis, por favor. Muchas gracias, Ángel. A ver, yo quería, después de estas tres presentaciones, creo que hablamos de toda la evolución de ese sector, pero lo que quería era enmarcar qué es lo que va a cambiar. En realidad hay 4 grandes áreas en el mundo donde se produce el 40% de la leche. Y son las áreas sedentarias y las que mantienen la actividad del comercio mundial. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que la Unión Europea, con países diferentes, unos sedentarios y otros deficitarios, no va a tener cuotas, se va a poder producir en un mercado libre. Hasta ahora tenía regulada la entrada, había elementos que impedían entrar leche del exterior y, de alguna forma, beneficios que favorecían la exportación o procesos que hacían intervenciones cuando había excedentes. Como decía, aquí se produce el 40% de la leche del mundo. El resto, todo lo que vemos en azul, son países deficitarios y demandantes de proteína láctea. Hay algunos otros suficientes, como países grandes, podría aparecer Canadá, Sudáfrica, Turquía o India. El resto son demandantes de leche. Y además sabemos que son crecientes consumidores de proteína láctea. Por tanto, como primera reflexión, hay una gran oportunidad para vender en esos países que están creciendo. A continuación, lo que tenemos que ver es quién es capaz de producir esa leche para esos países. Bueno, la evolución de los precios es volátil y sobre todo cuando a partir del año 2006 el cambio de la PAC en la Unión Europea modifica los precios de intervención. El año 2007 tiene una fuerte demanda por sequía y demanda internacional de lácteos y sobre todo lo que vemos es que esta transparencia que publica la Comisión Europea todos los meses nos cuenta cuál es la evolución del precio de los productos industriales, que siempre es previa a la subida de los precios de los ganaderos. Vemos el año 2007 hasta donde llegaron el contravalor de productos industriales, cerca de los 50 euros por cada 100 kilos, ganaderos con precios de 40. Automáticamente viene la caída del año 2009, la más fuerte conocida, con precios de productos industriales cercanos a los 21 céntimos, precio de intervención, y precios de ganaderos en 24.
Esto puso en marcha el grupo de alto nivel de la Comisión Europea, que después nos trajo el actual paquete lácteo. Y en el año 2012, aunque no parece tan acusada, se nos da una circunstancia especial. Y se caen los precios en un entorno donde los costes de alimentación son absolutamente desproporcionados. Luego, a partir de este momento lo que tenemos que pensar no solo es en precios, sino es en márgenes. ¿Cuánto nos cuesta producir un litro de leche y cómo competimos? Lo que estamos viendo es la situación actual. En enero de 2015 el contravalor de los productos industriales es el mismo que el año 2012. Los ganaderos todavía no alcanzan ni mucho menos ese precio y, en mi opinión, creo que no llegarán a alcanzarlo. Este es el precio medio cobrado por los ganaderos europeos, pero el contravalor de leche en polvo y mantequilla es el mismo exactamente. Como vemos, está anticipando las caídas y esta es la volatilidad de precios que vino para quedarse. Los precios se construyen con un proceso de oferta y demanda. Es cierto que hay una demanda mundial de proteína láctea, pero en determinados momentos la oferta que se produce por la superproducción, situación que se dio en el año 2013-14, lo que genera es almacenamiento y caída de precios. Y esta es la posición que después veremos se puede proyectar hacia el futuro. No es muy difícil predecir lo que puede ocurrir. ¿Qué precios están cobrando los ganaderos europeos? Ya hablamos de todo esto en todas las presentaciones, pero estos son los precios que publica el ETO, son sacados de facturas de las industrias y para entregas de más de 500.000 kilos leche al 3,4 de proteína y 4,2 de grasas. Con respecto a nuestra referencia de leche estándar 3731, estamos hablando de diferencias por encima de los 2 céntimos. Pongamos el precio que pongamos. Bueno, pues en el mes de diciembre los ganaderos de Alemania estaban entre 29 y 31 céntimos, los ganaderos de Irlanda estaban en el entorno de los 30-50, los ganaderos de Holanda en Docches estaban en 24,80 y en Friesland Campina 29,92, precios medios 32,95, los ganaderos de Fonterra en Nueva Zelanda 23,94 y los de Estados Unidos de calidad 35,80. Son precios de diciembre. Por lo tanto, no nos extrañará nada respecto a los precios que podríamos estar cobrando en Galicia o en Europa. Esta es la evolución de precios. Y ahora proyecto, esto se publicó hace 3 meses aproximadamente en un digital sudamericano. Dice que es un estudio hecho por, yo no sé quién es este señor, el Beskov, y analiza la evolución de precios de leche en un periodo de 30 años y lo que dice es que la leche tiene ciclos de 3 años. Bueno, excepto en un solo ciclo, se reproducirían 10, que sería el periodo 2005-2006. Por lo tanto, podría predecir a partir de 2015 cuál sería la tendencia prevista de precios. Ciclos de 3 años, precios bajos, precios altos, que se van a reproducir. Acertará o no, pero en cualquier caso parece que esto, la volatilidad vino para quedarse y la oferta y la demanda es lo que condiciona la evolución de precios. Yo quisiera repasar lo que ocurrió en los últimos 8 años con los precios medios de Galicia. En los años 2007-2008 nos acercamos a precios por encima de 36 céntimos, los 9-12 desde 28 hasta 30,10 y los 13-14 en el entorno de los 35 céntimos. Seguramente que si en el año 2006 a cualquiera de los ganaderos que están aquí les hubiesen ofrecido un contrato para un precio de 8 años a 32,70, no lo hubiesen firmado, pero es el precio que cobraron. Por lo tanto, todo este discurso del precio del mes, cuánto está bajando, cuántas son las pérdidas acumuladas, qué deterioro hay en el campo, los ganaderos que están aquí, que además en este periodo de tiempo hicieron seguramente las mayores inversiones o por lo menos la mayor disponibilidad de recursos de caja para afrontar amortización de compra de cuota y afrontar la mayor inversión en instalaciones, maquinaria e instalaciones, con este precio medio. Por tanto, a ver, no construyamos los precios a titulares de prensa, sino a través de cuál es la cuenta de resultados de cada quien, porque estos son los precios cobrados. Seguramente los ganaderos de mayor dimensión estarán 1,5 céntimos por encima y los más pequeños 1 céntimo por debajo. Es el precio medio. Cada uno puede hacer la prueba en su casa o mirar el precio del observatorio. Yo utilizo esto con frecuencia, sé que tiene escasa, es decir, no tiene impacto, pero en el año 2011, después de salir de la crisis del 2009, una consultora americana, Vitaplus Corporation de Wisconsin, decía que ya que estamos saliendo de la crisis de 2009, me refiero a la crisis láctea, hacía 8 recomendaciones para los productores lácteos, sobre todo porque los precios tienen volatilidad, las crisis vuelven, y hacía recomendaciones en sentido común, posiciones de liquidez, activo circulante, pasivo circulante, cuál sería lo que podemos pagar por capital y préstamos de los ingresos, el nivel de gastos, qué nivel de créditos deberíamos asumir por vaca o por kilo de leche,
qué estructura de capital propio tenemos que tener, qué tasa de rotación de activos, qué rendimiento y, sobre todo, fundamentalmente, conocer los costes de producción. Esto sigue vigente en cada momento. Y como la mayoría de los ganaderos están aquí, estoy seguro que estarán en 2022, cuando haya transcurrido toda esta, parece, el problema actual, esto seguirá vigente. Luego, por tanto, para afrontar inversiones, para plantearse actividades industriales como las que tienen que hacer un verdadero análisis de costes y no construir con el precio del mes pasado o el mes que viene. Y esto era lo que tenía que decir como inicio de la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias. Señores, llega el momento de que hagan ustedes las preguntas. Mientras que se deciden y no, yo voy a arrancar el fuego para romper el hielo. Pero creo que lo realmente importante es que ustedes transmitan sus inquietudes, porque si solo soy yo que pregunta, pues va a ser un poquito menos provechoso para todos. Tenía la primera pregunta para Fernando, pero claro, casi me la ha pisado señor Antuña. Has dejado una pelota botando, que hay ciclos cada 3 años de precios. ¿Dónde estamos? Pues ya se ha visto lo que ha puesto, que parece ser que los productos industriales se están subiendo y en cuanto suban los productos industriales tienen un efecto en la subida de los precios aquí. ¿Hasta dónde van a subir? Eso ya... Esto es ciencia ficción, pero ¿podemos pensar que tenemos 2, 3 años por delante optimistas? Yo creo que por lo menos lo que es este último cuatrimestre de este año y el año que viene podemos encontrarnos en una situación cómoda. También dependerá de los costes de las materias primas, evidentemente, y también dependerá, creo, muy mucho de cómo vayan evolucionando, también creo, el movimiento de otros países de nuestro entorno, cómo vayan moviéndose en el mercado internacional y también cómo vayan dando pasos nuestras industrias para irse posicionando y pudiendo vender la leche que nos compran a nosotros a un precio que puedan ellos pagarnos esos precios. Es decir, que son muchos factores. Si solo esos ciclos de cada 3 años, yo creo que si no hacemos las labores, todos los segmentos de la producción, la industria, pues a lo mejor para España tenemos unos ciclos un poco más particulares, más negativos que esos salen ahí, que están saliendo ahí. Bueno, has hecho mención al tema de la industria y las inversiones de la industria y esa era la pregunta que tenía para Pedro. Después de su presentación me ha parecido entender que hacía un comentario, bueno, creo que lo ha dicho claramente, de los esfuerzos en inversión importantísimos que estaban haciendo las industrias lácteas europeas de cara a posicionarse para las perspectivas de crecimiento del consumo en los próximos años. ¿Parte de la solución es que la industria española invierta más y mejor? Yo creo que es imprescindible. Realmente, si queremos acceder a los mercados internacionales, si queremos conseguir que nuestra leche pueda viajar lejos, no nos queda más remedio que invertir. Invertir y, por supuesto, aprovechar lo que tenemos. Está claro que en Galicia tenemos 4 torres de leche en polvo. Yo no sé si las 4 operativas, que de alguna manera pues tendrían que estar estratégicamente preparadas para poder hacer frente a posibles complicaciones que tuviésemos en el mercado en determinados momentos, ¿no? Entonces, yo entiendo que es imprescindible, quiero decir que de hecho es el ejemplo, no queda más remedio. Lo que pasa es que también es cierto, o sea, depende de nuestros incrementos de producción. Estamos pensando que, decía antes, según las previsiones que estamos barajando, no vamos a crecer. Con lo cual, lógicamente, si no vamos a crecer, no hay que pensar mucho en para qué vamos a invertir. Entonces, todo esto tendría que ser una planificación y tendríamos que tenerlo, bueno, pues haciendo exactamente igual que lo hacen los demás. No tiene otra. Yo creo, de lo contrario, a mí me preocupa, lo decía también en la presentación, el tema de que realmente los demás crezcan, los demás sean más competitivos y encima el mercado que ya tenemos, o sea, esa cantidad de leche que nos viene de fuera en producto terminado, nos venga más. Y entonces que lo que pueda ser una oportunidad se convierta todavía en un retroceso, algo que no ha sucedido hasta ahora mismo, ¿no? Con lo cual yo creo que desde luego es necesaria una estrategia de sector en su conjunto, sin ninguna duda, y eso pasa por inversiones. Inversiones que de alguna manera, bueno, pues lógicamente tiene que haber
una dedicación especial. Yo lo decía antes, o sea, el sector en Galicia, pues el sector naval, en Galicia el sector del automóvil está permanentemente en el candelero, permanentemente recibiendo ayudas, permanentemente con contactos internacionales para poder hacer cosas. Yo es que creo que deberíamos de tener lo mismo, porque tan importante como el sector del automóvil en Galicia es el sector lácteo, tan importante como el naval es el sector lácteo, con lo cual necesita mucho más apoyo del que se está a tener. Muy bien. El tema de Juan Manuel ha sido apasionante, la indexación. Evidentemente, su empresa ya está ejecutando esto en el campo, pero los movimientos y las inquietudes por otras importantes empresas lácteas van en esa línea, o los movimientos de los últimos meses también están buscando ese punto. Pero yo tengo una pregunta. ¿Se puede indexar el precio de compra de leche si no se indexa el precio de venta? Puede indexar el precio de compra de leche si no se indexa el precio de venta. A ver, en principio, probablemente sí. ¿Y por qué digo? Porque al final, cuando he hablado del índice, bien es verdad que, por ejemplo, nuestra empresa no fabrica leche UHT, pero todos nos han dicho que el 60% de la leche que se utiliza en España va para leche UHT. Y además el índice dice que el 38% del peso del índice que pensamos utilizar, dice, se le atribuye a la leche UHT. Sabemos, alguien ha dicho aquí, que de los 3 millones de toneladas que se importan de leche en España, 2 millones de toneladas vienen en forma de queso. Y en forma de queso, dice, con valores que también tiene un peso importante en el índice. Sabemos que España, dice, es verdad que no fabrica mantequilla, pero somos un importante exportador de grasa de la leche y está relacionado con el precio de la mantequilla, con lo cual eso le acabará dando valor a la leche también. Y sabemos que importamos mucho e importamos de 5 países, que no somos una isla, que estamos en la Unión Europea y que en distinto porcentaje esos países nos meten su producto en un mercado después de haber pagado la leche, con el cual el precio de la leche en esos países también va a determinar al precio al que ellos nos vendan aquí y con el que compitan con nosotros. He dicho en mi parte final y demasiado rápido que es difícil, que hay que seguir trabajando en ello, que hay que estudiando, pero yo creo que es posible y además probablemente no hay otra alternativa. Si es que no tenemos mucho más. La referenciación es verdad que puede servir para pequeños cuando hay muchos grandes que determinan precios, pero dice, yo no veo otra salida. Al final es verdad que en un país deficitario y si tenemos en cuenta los precios de importación, dice, no tenemos que indexar. Hombre, si alguien consigue vender indexando, perfecto, pero no tenemos que indexar el precio de venta. Pero yo creo que si el índice tiene lógica, dice, ya casi está indexando el precio de venta. Esa es mi opinión y por eso, después de dedicarle bastante tiempo, hicimos esa elección. No solo porque le veíamos muy próximo, sino porque además le veíamos bastante lógico, bastante trabajado y bien elaborado. Podíamos a lo mejor incluso hasta dedicarle horas y mejorarlo, ¿por qué no? Sí que hemos visto en 2014 que ha fallado. Ha habido una cosa de la que no he hablado, de que ese índice tiene una acotación, es decir, que nunca estará más de un 5% lejos de los precios de los 5 Estados miembros y esa acotación lleva funcionando desde el mes de agosto de 2013, porque si no el índice se hubiera quedado demasiado bajo. O sea que tiene bastante lógica. Y a lo mejor todavía ese 5 es mucho y lo mismo hay que bajarlo a un 3. Pues bueno, lo estudiamos. Y aquí nadie se pretende llevar a nadie por delante. Lo que se pretende es dar estabilidad, dice, y modular dentro de lo posible, porque no nos podemos pensar que nadie puede hacer un precio fijo. Tenemos que estar en el mercado. Dice, y lo que tenemos que buscar es un índice que nos ponga en el mercado, dice, de una manera más razonable. Esa es mi opinión. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Permitidme que dé un poco de opinión, aunque sea moderador. Estoy muy de acuerdo en todo lo que comentas, que lo que la indexación es un planteamiento de futuro. Creo que el índice es súper complejo, que contempla muchas variables muy interesantes, pero hay una cosa que me preocupa. Voy a examinar a la gente. No, yo tampoco. Pero hay una cosa que me preocupa. Y es que ha comentado Pedro que nos ha entrado queso de Alemania a 2,5 euros el kilo. Está entrando. Bien. Y el índice que tenemos ahí contempla las importaciones de productos lácteos, concretamente de Alemania, e influye en el índice este. Claramente 2,5 euros kilogramo de queso es dumping. No.
Vale, no, pero el precio que se utiliza para elaborar el índice es el precio publicado por la DG Agri europea, no es el precio al que entran aquí. O sea, que el índice no se elabora con los precios... Me había parecido entender que era al precio que entraban las importaciones en España. No, es de los países que importan. Es el precio medio europeo, es el precio que utilizan los precios no de tiene ninguna DG Agri. influencia, Me ni pueden ese corregir, queso. creo que era Elemental el Gouda, utilizaba 2 tipos de queso. Aquí alguien que sabe más que yo de eso. Ramiro. Ahí el que... Mira, por favor, sí, un tema. Yo tengo que añadir una cosa a eso, que indudablemente lo que dice Juan Manuel Cid puede ser cierto, pero yo digo, que yo sepa, no hay ningún país en Europa que esté indexado a nada. Sí, Francia, ningún país en Europa que esté indexado a nada. Y tenemos una situación que ya estamos viviendo, que es que ante ese miedo a indexarse a algo que no cabe duda que tiene sus riesgos, los intermediarios están creciendo. Vamos a ver si esos intermediarios se van a indexar a algo. Vamos a ver si se van a indexar a algo. Esos están creciendo y las previsiones es que crezcan más. Y las previsiones que se están barajando es que la industria, como dice, es obligatorio. Esto no tiene discusión. Tenemos un Real Decreto que hay que cumplir. O sea, no hay que darle más vueltas. Lo que pasa es que una cosa es que yo cumpla ese Real Decreto y me indexe al 100% de la leche que me hace falta o me indexe al 60% de la leche que me hace falta. Y el otro 40% recurra a ella cuando pueda a través de los intermediarios que haya por ahí. O sea, el crecimiento de los intermediarios se está viendo. O sea, es una realidad. Este dato que teníamos aquí del 2012 se ha quedado viejo. O sea, lo que hace, si pudiésemos coger los datos del 2014 y había que trabajarlos mucho, lo estaríamos viendo. Como ese crecimiento es mayor. Y las previsiones que hay es que sean mayores. Entonces, alguna cosa está pasando. Y desde luego, o sea, vamos a ser el país que nos vamos a dedicar a hacer experimentos. Que está bien. O sea, yo sé que la industria quiere una situación estable con el ganadero. Claro que la quiere, pero bueno, dentro de un orden, que posiblemente no funcione la indexación. Vamos, pero el tema es que vamos a tener que probar con ella. Como a alguien le salga mal, como alguien se equivoque, se indexe mal y le salga mal, vamos a ver cuál es el resultado a la hora de pagar la leche. Porque los márgenes son pequeños, los diferenciales son pequeños y cualquier error, por mínimo que sea, puede llevar a cualquier empresa en la situación que estamos actualmente a situaciones muy, muy complejas. Y yo me pregunto eso, tenemos, sin ningún género de duda, la legislación más restrictiva de toda Europa. O sea, nos hemos sacado hay un paquete lácteo que es para todo el mundo. Y nosotros lo hemos hecho el más restrictivo, pero sin comparación. O sea, no hay nada que se le asemeje por Europa adelante. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Que tenemos que... Naturalmente que sí. O sea, las grandes empresas, y cuando lo habláis con alguna, lo están diciendo. O sea, nosotros somos una empresa, vamos a cumplir la normativa, no podría ser de otra manera, y lógicamente la leche que compremos la vamos a comprar y le vamos a firmar contratos por un año. Lo que hace falta saber es qué porcentaje va a hacer cada empresa con eso. Ese es el quid de la cuestión, que a lo mejor funciona bien. Nos podemos decir, previsiblemente, va a ser muy complicado. Pero, oye, efectivamente, el optimismo de la voluntad lo tenemos ahí, podemos decir, malo será. Malo será que no nos aparezca algo que nos ayude a resolver esto. Nosotros, de nuestra parte, en todo el sector en su conjunto, industria, administración, por supuesto, o sea, creemos que vamos a resolver el problema legislando. Y, coño, pues hace falta eso. Podemos militarizar la compra de leche. Claro, podemos militarizarla, pero es que deja de tener sentido, o sea, la lógica y el sentido común. Alguien decía, coño, era bueno realmente coger a todos los que están metidos en esto y decir, coño, vaya, como hacía nuestro querido presidente Fraga Iribarne, los llevamos a un monasterio, nos metemos allí 7 o 8 días, los que tienen que decidir, y a veces que son capaces de dar, pues, pero que el tema en sí tiene mucha complejidad y que es cierto, que dice José Manuel, José Luis lo dice también, hace falta voluntad, sin duda ninguna. Lo que pasa es que el miedo a veces coacciona esa voluntad. El miedo a veces coacciona esa voluntad. O sea, el pesimismo de la razón coacciona esa voluntad. Y es una situación que tenemos tremendamente complicada, da igual cómo la queramos mirar. Y además, el ejemplo es decir, coño, ¿qué están haciendo los demás? Yo ayer os contaba por la noche que cuando yo lloraba cuando iba al colegio de pequeñito, me llevaba mi abuelo. Y claro, yo iba llorando al colegio y no quería ir al colegio y me decía mi abuelo Pedruchiño, que así me llamaba. Mira, hay 3 formas de aprender. Una es estudiando, lo otro es copiando de alguien que lo haga muy bien y lo otro es a base de golpes. Es así, lo otro es a base de golpes. Aprendes a base de llevar golpes. Y nosotros parece que queremos aprender a base de llevar golpes. A base de dejar, pues oye, por el camino, pues eso, sembrado el camino de gente con golpes. Esa es mi opinión, vamos. Muy bien. Por fin han llegado preguntas. Muchas gracias, pero tengo una última para José Luis. José Luis, ¿qué le transmites a los socios de cara al 2015, a partir de 1 de abril? ¿Qué piensa la cooperativa?
A ver, la cooperativa en su plan estratégico lo que tiene es un equipo técnico trabajando permanentemente con los socios para mejora de eficiencia y de costes. A ver, yo cuando hablamos permanentemente de precios, lo que importa es hablar de márgenes. Y lo digo, y aquí están muchos de nuestros socios, ellos lo saben. Hay dos cosas en que se parecen nuestros mejores socios. Primero, que son muy trabajadores, y segundo, que siguen los criterios de los técnicos que los asesoran. Mejoran en costes, mejoran en eficiencia, analizan sus inversiones, buscan retornos de la inversión y, en general, reciben asesoramiento permanente de la cooperativa. La cooperativa no tiene una máquina de hacer dinero para pagar mucho más caro la leche o vender más barato el pienso. Lo que tienes que hacer es un modelo eficiente para sus socios. Y segundo, los socios de Firaco sí pueden crecer, porque tienen la garantía de que la cooperativa y el Consejo Rector asumen la producción del incremento de sus socios y se ocupa de comercializarlo. Cuando antes hablábamos de las oportunidades que tiene España para crecer, yo soy optimista respecto a Galicia, por varias razones. Primero, vamos a poner la más compleja. Galicia no tiene rentas alternativas. Y un señor que tiene 100 hectáreas en Aragón o en Cataluña y que en este momento puede alquilarlas a 1.000 euros la hectárea, con un contrato a 2 o 3 años para sembrar alfalfa, difícilmente ordeñará vacas todos los días y tiene una renta garantizada de 100.000 euros al año. Luego, por tanto, tenemos fortaleza o debilidad, por tanto, Galicia no tiene rentas alternativas. Cuando hablamos con la Interprofesional Láctea francesa, independientemente de lo que dice la Comisión Europea, no están seguros que Francia vaya a crecer en producción. Están convencidos que la gran llanura francesa va a producir cereales, porque con los precios medios previstos va a tener mejor rendimiento que si los destina a alimentación animal. Crecerá Bretaña, crecerá Normandía. Por lo tanto, todo esto que nos cuentan a veces no se cumple a rajatabla y no se cumple por igual en todos los entornos. Luego, volviendo al principio, a nuestros socios, la cooperativa quiere crecer de la mano de nuestros socios, quiere un modelo sostenible en el tiempo, quiere tener socios que tengan rentabilidad y que garanticen su propio futuro por una cooperativa rentable. Y yo creo que tenemos una debilidad, la dimensión. La capacidad de invertir y crecer es limitada. Y Fernando lo apuntaba muy bien, hay modelos de integración cooperativa, hay opciones y en las que estaremos trabajando de forma permanente para conseguir una dimensión mayor y para ser más capaces de influir en el mercado. En mi opinión, la gran debilidad del sector lácteo español es la desestructuración. El miedo que Pedro apunta de las industrias a los contratos a medio plazo, al precio, ese miedo se debe a que la industria está desestructurada y no tuvo interés en estos años en cambiar. Porque los 2 años y medio que llevamos de contratos obligatorios, la reacción del Ministerio es una relación causa-efecto. Yo, que tuve oportunidad de presidir durante 2 años la Interprofesional Láctea, era desesperante ver los modelos contratos que llegaban, modelos firmados con posterior entrega de la leche, modificaciones de precios, adendas, cambios. Esa actitud es la que lleva a esta rigidez actual, que seguramente que no será operativa. En cualquier caso, ya como anticipo, yo no creo que la situación del sector se arregle ni en el Boletín Oficial del Estado ni en el Diario Oficial de Galicia, ni en el reglamento comunitario. Porque los señores, los ganaderos de Holanda, de Dinamarca, de gran parte de Alemania, no están mirando para el reglamento comunitario. No miran qué tamaño tiene que tener una organización de productores. Miran hacia el mundo y se plantean cómo van a vender su producción, cómo invierten, porque son cooperativas las que invierten, y cómo acceden a esa demanda de proteína láctea, a esa gran oportunidad. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta que me llega del público era la que iba a hacer yo justamente a don Fernando de Antonio, pero casi la hago extensiva para todos los presentes, aunque ya empezó a contestar la señora Antuña. Tengo 40 vacas. ¿Sigo o abandono? Y añadiría, o crezco. Pues hombre, yo creo que lo primero, y siguiendo con lo que ha dicho José Luis, lo primero hay que ver es que hay que hacerle las cuentas con esas vacas, qué margen tiene. Si tiene qué margen tiene, en qué ámbito está situado, es decir, que no es lo mismo, yo creo, estar en un entorno en el que tienes posibilidades de entregar toda la leche sin ningún problema, o que entregas la leche a un operador que ya te está diciendo
que lo mismo solo te compra un tanto por ciento y el otro a lo mejor va vía intermediario. Es decir, 40 vacas así no me dice nada. Me dice 40 vacas en qué entorno está, en qué zona está. Si está aquí, posiblemente será de Feiraco. Pues si sois de Feiraco, yo creo que el discurso que ha dicho José Luis es positivo. Si estuviéramos en otro sitio, hay todas esas posibilidades. Pero ya te quiero decir que no es lo mismo a quién le vendes la leche, qué hace la industria con esa leche. Todo eso influye mucho y esa es una cosa que a veces desde la producción a veces no se entiende. Es decir, que me tienen que comprar la leche, yo creo que es así, pero que sin la industria que me la compran no puede sacar un gran valor añadido, vamos a tener todos un problema, el ganadero y la industria y el conjunto del sector. Muy bien. Esta tarjeta viene a una doble pregunta. Voy a empezar por una y luego pasaré a otras tarjetas y si puedo volveré de nuevo a ella. La pregunta es, ¿en Galicia se vende oro blanco? Como decía don Pedro Ramos, ¿es posible que no se recoja leite por baixo de precio de intervención 22 céntimos? ¿Que no se recoja? Sí. Yo no sé si, el miedo a que no se recoja, yo lo que no sé es que es posible que no se recoja leche seguro. No sé si por debajo, es que es posible que no se recoja leche incluso a cualquier precio. Depende de la capacidad de transformación que tengamos. Y depende de lo que pueda acontecer en los mercados. O sea, que tenemos más riesgo de que no se recoja leche ahora del que hemos tenido nunca. Y puede ser por eso. Pero ya no es el tema de que diga estas navidades pasadas, pues hubo leche que venía, pues se estaba llevando a las torres de leche en polvo a 20 céntimos, a 18 céntimos, a 19 céntimos, las cisternas puestas en destino. Entonces, dice, pues aún me la llevan a 18 o 19. El problema, alguien lo decía en las presentaciones anteriores, el problema puede ser que no tenga quien me lleve la leche. Porque aparte, si esto se complicase y depende de la evolución de los mercados, puede que incluso no tengamos ni instalaciones industriales suficientes. Antes lo decían en Francia. Ha pasado, ¿no? No eran capaces y tuvieron que mandar leche para aquí porque no eran capaces de secarla allí. Pero es que nos puede pasar aquí también. Entonces es posible, pero no por una cuestión de precio que no se recoja a 22 o a 25, es que puede llegar un momento determinado en que no se recoja porque pues no hay capacidad de transformarla. ¿En qué? Esta pregunta va relacionada con el tema de la leche en polvo. Dice, si toda inversión va orientada a leche en polvo, nos llevaría a una acumulación de producto perjudicial a la larga, es opinión, y ahora viene la pregunta. La pregunta dice, ¿no habría otras opciones de inversión aparte de torres de leche en polvo? Sí, hay torres de leche en polvo, hay queso, pero está claro que la torre de leche en polvo es un complemento de regulación en un momento determinado. Pero es que también lo comentamos muchas veces. ¿Qué pasa? Que con montar una torre de leche en polvo ya está, ni mucho menos. O sea, la torre de leche en polvo tiene que estar rodeado de todo lo demás. La torre de leche en polvo tiene que estar rodeado de instalaciones para procesar leche y envasarla, de instalaciones para procesar yogur y, en definitiva, tener una empresa que abarque pues todo lo que es. O sea, realmente que pueda trabajar con la proteína, como dice José Luis, y eso no es decir alguien que venga y diga, coño, aquí tengo dinero y monto una torre y ya está. No será factible. Tiene que ser dentro de un complemento del resto del conjunto del sector, ¿no? Sí, yo creo que, vamos a ver, lo de una torre de leche en polvo es hablar de... Hay que hablar de otras más cosas. Dice, desde mi punto de vista, hay que cambiar el concepto. Pedro puso, que creo que fue Pedro, puso una gráfica de los precios de la leche en Europa, o no sé si ha sido José Luis, y en esa gráfica venían el equivalente transformado en leche en polvo y mantequilla. Y en esa gráfica se veía que hasta el 2007, con los cambios de la PAC, en las que se bajan muchísimo los precios de intervención, se añaden las ayudas a los ganaderos por kilo de cuota, dice, estaba como más próximo y no era tanto. Sin embargo, a partir de 2007, hay veces que esos precios se disparan, se separan mucho, tanto por arriba en 2007 como por abajo en 2009, vuelven a separarse por arriba en 2012, ahora están muy por debajo. Esto quiere decir que si bien casi hasta el 2007 no era nada rentable, dice, producir leche en polvo, desde entonces hasta ahora hay periodos de rentabilidad, pero hay periodos también bastante complicados. Me viene a la cabeza que siempre nos decían que cuando se bajaran los precios de intervención, los precios de Europa, el de la leche, se iban a poner a precios de Nueva Zelanda. Vaya, lo que ha pasado es que los precios de Nueva Zelanda se han puesto a nivel de precios europeos. Gracias a Dios. Dice, con lo cual, los gurús y yo difiero muchísimo de que España no va a crecer. Yo creo que, aparte de Galicia, que tiene muchas oportunidades, dice, y entro en algo que ha dicho Pedro, dice,
Dice, si no vamos a crecer, ¿para qué vamos a invertir? Y digo, probablemente es que si no invertimos tampoco vamos a poder crecer. Entonces tenemos que romper esa pescadilla, probablemente en Galicia. Y en Galicia lo que creo que necesitamos es, no sé si es una torre de polvo, pero Galicia, que produce más de 1000 litros por gallego y año, dice que anoche me lo dieron en Finisterre, que empieza en Finisterre, o sea que no está cerca de casi ningún sitio, ni de España, ni de la Unión Europea, dice que tiene unos excedentes bestiales. Dice, es que España es deficitaria y Galicia es muy excedentaria. ¿Qué mensaje utilizamos? Necesita productos que serán queso, que será leche en polvo, que serán proteínas lácteas funcionales, que tengan valor unitario alto para que el transporte no suponga, como en un litro de leche líquida, el 10% y que tengan valor añadido. Y a partir de ahí, si hacemos una torre de polvo sola, probablemente no será la solución de la regulación de las Navidades y de la de Semana Santa, pero no será la solución del potencial que desde mi punto de vista tienen los ganaderos de crecer un 20, un 30 y hasta probablemente un 50% la producción de leche en Galicia. Si se arregla el tema de la tierra, pero eso no nos corresponde a las industrias lácteas. A nosotros nos correspondería hacer otra cosa. Vale, Esta pregunta es para el señor Antuña. ¿Feiraco tiene previsto integrarse con alguna otra cooperativa? Perdone, viene aquí, yo no he sido. No, pero está aquí mi presidente. En cualquier caso, el Consejo Rector tiene una disposición favorable a que la cooperativa se integre en proyectos de dimensión que garanticen el futuro de sus socios. Y entendemos que la forma de competir e influir en el mercado es tener mayor dimensión. Fernando nos ponía la gráfica de las cooperativas lácteas europeas y está claro que con nuestra dimensión podemos ser autosuficientes, pero no garantizaríamos el futuro de la sostenibilidad a un plazo indefinido. Entonces, lo razonable, sea en ese ciclo o en el próximo, lo normal es que los procesos de integración debe ser algo en lo que tenemos que estar atentos a visualizar. Fernando, esta es para ti. ¿Por qué no están funcionando las OPEs? ¿Cómo desarrollarías el sector? Es amplia, ¿eh? Bueno, yo voy a contestar en el tema de las OPEs con una visión, no tanto a lo mejor de la organización a la que trabajo, sino una visión personal, porque yo trabajo en las OPEs desde su concepción. Para mí, las organizaciones de productores partieron de base con un problema que era el primer debate que hubo sobre el tamaño que tenían las organizaciones de productores. Se dijo al final, después de un debate muy amplio, que las organizaciones de productores tenían que tener, se llegó a las 200.000 toneladas para poder constituir una organización de productores. A mí cuando me preguntaban qué tamaño tenían que tener, yo contestaba como una persona que se lo oí una vez decir y yo se lo cogí. Las organizaciones tenían que tener un tamaño para que una comunidad autónoma no pudiera hacer por sí solo una organización de productores. ¿Por qué? Porque me olía lo que iba a pasar. Se iban a constituir organizaciones de productores de ámbito de las comunidades autónomas y volvíamos a tener un concepto de organizaciones de productores de ámbito solo de mi autonomía, y eso era, digamos, contra los principios que es una organización de productores, que es el hecho de tener peso en el mercado. Y para poder tener peso en el mercado tenías que tener aproximadamente, tenían que ser muchísimo más grandes. Sí que es verdad que hay la solución de las asociaciones de organizaciones de productores, pero eso es algo que se ponía en la normativa, pero que también es muy difícil de hacer, porque contamos con una serie de problemas para hacerlo. Aún así, se partió y se apostó por parte de la Administración un volumen importante. El segundo paso es la naturaleza de las organizaciones de productores. Para mi forma de ver, las organizaciones de productores tenían que nacer con una vocación de no solamente negociar las condiciones de los contratos de los ganaderos, sino que esos ganaderos tuvieran una relación o una implicación económica con esa organización de productores. No fue así y se constituyeron organizaciones de productores que no tenían una vinculación económica con esa estructura que le negociaba las condiciones de los contratos. Esas organizaciones de productores creo que tienen una eficacia menos limitada, más limitada que las organizaciones de productores que sí que lo tienen. Creo que eso se va a ir cambiando, se va a ir mejorando. Y el otro aspecto que tienen las organizaciones de productores, por el cual creo que no han funcionado,
y esto es en el caso de las organizaciones de productores que se han creado de base cooperativa, es que las organizaciones de productores se han creado de base cooperativa, pero siguen con las mismas estructuras de comercialización de una cooperativa de segundo grado, donde hay 18 cooperativas de primer grado, un gerente en la cooperativa de segundo grado y están todos a ver quién pone el precio, cuando realmente quien tenía que facturar y gestionar, esta es una idea muy personal mía, tenía que ser la cooperativa de segundo grado para tener más presión. Con lo cual eso crea unas disfunciones y yo creo que hasta que no pasemos ese prurito de que esta organización de productores, su volumen y que la leche realmente esté en las manos de una sola persona o de un solo comité que negocie, creo que las organizaciones de productores no van a tener el peso que tienen que tener. Eso para negociar precios. Ahora a las organizaciones de productores se les da también la posibilidad de negociar volúmenes. Cuando digo negociar volúmenes, quiero decir que una organización de productores hoy en día, sin caer en problemas con competencia, podía juntarse en una mesa y decir un tanto producción, puedo dirigirla a un mercado con el ánimo de que no haya exceso de oferta en ese mercado. Eso otros sectores no lo pueden hacer, la leche lo puede hacer y vuelvo a decir sin incurrir en competencia. Pero para yo poder decir que un volumen de leche lo retiro del mercado tengo que tener una gran incidencia en la propiedad de poder manejar ese producto. Eso yo creo que con las OPEs hoy como están constituidas tampoco se puede hacer. Yo creo que las administraciones y las que quieren cambiar ese tema, pero hasta que no se cambie y realmente las organizaciones de productores sean instrumentos para concentrar el poder de negociación y el poder de gestionar volúmenes, creo que se quedará todo un poco en agua de borrajas. Vuelvo a decir que esto es una opinión muy personal mía, pero es que realmente mientras no se haga eso, al fin y al cabo no van a tener eficacia. Muy bien.